efectivamente, la praxis, pues, y la teoría pareciera que están disociadas y que poco tienen que ver una con la otra, ¿no? Muchas veces los alumnos miran con cierta, pues no sé si desconfianza, a esos profesores que no tienen presencia o no tienen un pie en el ejercicio profesional, y se admira mucho, pues, la práctica jurídica individual, ¿no? Sin embargo, en el concepto, pues, de jurista, ¿no? El jurista o debe ser, pues, una o un personaje eh, ligado necesariamente a un aspecto práctico, a un aspecto aterrizado del ejercicio profesional, a la resolución de los problemas cotidianos y los problemas negociales y de los problemas de la vida económica, de la vida social, etcétera. Y por otro lado, estrechamente vinculados con una vida libresca, hay que decirlo, ¿no? Con una biblioteca, con una idea de pensamiento, de investigación, de lectura, confrontación de ideas, de teorías, etcétera. El tema es cómo juntamos estos dos elementos, cómo le hacemos. Pues como le hacían antiguamente, es decir, la práctica jurídica en la antigüedad, digamos, distinguía claramente entre el jurista y el abogado, ¿no? El jurista, aquel al que se le presentaba la consulta y que, pegado a esa biblioteca o cercano a ese mundo libresco de textos, desarrollaba una respuesta, planteaba una solución al caso concreto, integraba lagunas, pues, del derecho a través de ese proceso de creación jurídica y le entregaba la consulta, ¿no? Le entregaba la respuesta al cuestionamiento a un advocatura, a un abogado que, pues como hoy día no necesariamente sabía derecho, ¿verdad? Una persona que sabía hablar bien, que podía presentar el tema ante el tribunal correspondiente y que se llevaba la opinión del jurista y la exponía ante ese tribunal. Con el paso del tiempo, esos abogados aprenden, ¿no? No es ciencia oculta, ciertamente, empiezan ellos mismos a buscar desahogar las consultas directamente. El problema será en buena medida el acceso a las fuentes, el acceso a las bibliotecas. Se van a publicar una serie de repertorios que contenían opiniones sobre diferentes temas, ya con la cita hecha para poder armar la opinión correspondiente sin tener que acceder a la biblioteca, una especie de enciclopedias o diccionarios jurídicos para estos abogados prácticos. Lo que es muy importante tener presente es que disasociar la teoría, la investigación jurídica y la práctica del derecho empobrece ambas esferas, ¿no? Muchas veces sucede que en la investigación científica se pierde de vista cuestiones realmente importantes en los casos concretos o importantes para la vida cotidiana o importantes para el mundo del negocio, de la producción, del campo, de la sociedad, ¿no? Y se puede la investigadora, el investigador se pueden fijar en temas que quizás no son tan relevantes, pueden ser relevantes para un tema de investigación, pero no relevantes para la vida social, ¿no? Y por otro lado, si nos vamos solamente a la práctica, entramos en un proceso de empobrecimiento de esa práctica, ¿no? Finalmente, el ejercicio del derecho es también una técnica, ¿no? Y si solamente privilegiamos la técnica y solamente privilegiamos el proceso, llegamos pues a este abuso de los machotes, de los formularios, en donde no se utiliza doctrina, no se parte de otros elementos más allá que la ley o, en el mejor de los casos, la jurisprudencia, ¿no? Es importante pues que se tenga presente que una persona que lleva dedicándose 40 años al ejercicio profesional de un área determinada del derecho y decide escribir sobre ello, pues algo tiene que decir, ¿no? Y será más fácil influir en la convicción de la juzgadora, del juzgador, y si puedo acompañar mi postura, mi planteamiento, pues de la opinión de aquellos que llevan mucho más años que yo, mucho más experiencia que yo en la materia de que se trate, han publicado, han escrito. Y eso me obliga a mí a leer, a investigar. Entonces se puede desarrollar un círculo virtuoso, hay que decirlo, en donde muchas veces, y eso te lo puedo decir en mi caso profesional, el alegato planteado en un asunto, la argumentación, la solución de un problema planteado en un caso específico, termina convirtiéndose en un artículo, termina convirtiéndose quizás en un libro.
¿no? Que se refiere a interpretaciones claras, es decir, un problema específico. Por ejemplo, Enfoque monográfico prácticamente. así es, así es.